pase, no mover ni un dedito, solo para que no digan aquí viene el cristianito. Hacer el papelito de que todo está bonito y no alarmarme ante lo corrupto e ilícito. Conformarme ante el sistema de este mundito y callar la verdad como si la verdad fuera un delito. No, yo pego el grito, póngase quien se oponga y a quien le sirve el sombrerito que se lo ponga. Les advierto y aunque eso los predisponga. Bueno, muy buenas noches a todos. En esta noche estamos transmitiendo en vivo desde Costa Rica. Tenemos a un amigo que se llama Fausto Liriano, que nos acompaña desde República Dominicana. Tenemos aquí a Josué, a Isaac, a Felipe. Nosotros vamos a hacer la entrevista y un saludo, Fausto. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Estamos bien, un saludo a todos. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad para mí es un privilegio y espero que tengamos una buena conversación hoy. Claro que sí. Vamos a empezar, Fausto, presentándote. Queremos saber, o más que todo que el público sepa quién eres, saber de ti. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Primeramente, vamos a preguntar, Fausto Liriano, vamos a presentarte primero como un amigo nuestro de República Dominicana. Queremos que él se presente personalmente. Entonces, Fausto, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en República Dominicana? ¿En qué trabajas? Cuéntanos de tú y de tu familia. Cualquier cosa que nos quieras decir, que quieras compartir, para nosotros va a ser un gusto para que la audiencia de Aprendices te conozca. Bueno, soy Fausto. Como ya bien has dicho, estoy casado con Noelia, es una argentina viviendo aquí en República Dominicana. Ella está más dominicana que argentina. Espero que no oiga eso porque bueno. Y tenemos 2 hijos, Benjamín, Daniela, con mucha energía, salieron a su madre. Y bueno, Noelia y yo hacemos equipo con otros trabajando en algo que se llama El Círculo, que es una comunidad de fe no convencional aquí en Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana. Aparte del Círculo, trabajo también con sociedades bíblicas en traducción de la Biblia, específicamente a lenguas creol o indígenas. Tengo ese privilegio también de trabajar en esa parte. Pero bueno, lo que me define es que simplemente soy un siervo de Cristo, donde Él diga, cuando Él diga, como Él diga. Esa es la visión. Claro, muchas gracias, Fausto. Tú nos contaste que eras pastor, ¿verdad? Uh-huh. ¿Hace cuántos años tienes de ser pastor? Como pastor tengo ya unos 15, 16 años. Ya desde el inicio del Círculo, que primero era un grupo de jóvenes, así que estuve de pastor de jóvenes del Círculo unos 6, 7 años antes de eso, de que se transformara en una iglesia, por decirlo así. Digo iglesia entre comillas porque yo no creo que la iglesia sea el edificio o la institución o la organización, aunque creo que sí manejamos el concepto de iglesia institucional. Yo creo que la iglesia somos nosotros. Y es algo que esta misma situación ha demostrado, inclusive para quienes estaban dudosos de esa realidad. La iglesia existe sin templos y seguirá existiendo a pesar de no tener templos. Pues así, desde el principio ha sido así varias veces, ahora lo estamos viendo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, eso es importante que sepamos. Eso. Muchas gracias, Fausto. Isaac, creo que tenía la palabra. Ahora que estabas comentando un poco, Fausto, sobre la iglesia, me gustaría que nos dijeras un poco pues, la historia de ella, cómo trabajan. Me encanta la idea de que mencionas acerca de que la iglesia somos cada una de las personas. Entonces nos gustaría conocer un poco sobre la metodología que están trabajando en estos días. Pues sería bueno antes de y ahora con el tema del COVID. Sí, bueno, el Círculo inició como el grupo de jóvenes de una congregación metodista
Y básicamente nosotros iniciamos con la idea de ser un espacio seguro para jóvenes que en cierto modo no tenían ese espacio. Primero para la congregación donde estábamos, y para nuestra sorpresa terminó siendo una puerta para muchachos no creyentes y también de otras congregaciones que necesitaban ese espacio. Vinimos de una época muy tradicional aquí en República Dominicana, donde era muy importante cómo te vestías, cómo lo que llevabas puesto. O sea, eso definía mucho cómo tú participabas dentro de la liturgia, al punto que si tú estabas en camisillas, te devolvían a tu casa, ponte la camisa y vuelvas si tú no entras en la casa del Señor. Entonces el círculo como grupo de jóvenes era el espacio donde tú llegabas de la playa, con tu ropa de playa, obviamente decentemente, entrabas, llegabas del gimnasio, de jugar básquet. Aquí no se jugaba fútbol en esa época, así que era básquet o béisbol. O sea, nosotros queríamos que fuese ese espacio, más que queríamos, nos sentíamos llamados por Dios a que fuese ese espacio seguro donde tú pudieses llegar y no te estaban señalando, sino que tú pudieses adorar al Señor. Así, y luego como iglesia hemos mantenido también ese concepto, entendiendo el dominicano es muy formal, no sé cómo es en Costa Rica, pero tú te ves obligado a vestirte de cierta forma en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, para ir a hacer trámites, te miran mal si tienes cierto estilo de ropa, si tienes tatuajes, o si usas aretes, o el pelo largo. Entonces hemos mantenido, a pesar de ahora no ser una iglesia solamente para jóvenes, sino con gente de todas las edades, familias, queremos seguir manteniendo el asunto de ser un espacio seguro, en donde tú no te sientas señalado o no te sientas estresado, porque también sigue el régimen de la semana de, yo no sé si ustedes me van a sacar el programa por esto, pero siempre lo comparo con con esta canción de Soda Stereo, que es levántate, acuéstate, enciéndelo. No puedo seguir así, no. Entonces, muchas veces vivimos así: párate, siéntate, levántate, esto, lo otro, ponte, no sé qué. Mire la nuca al de enfrente. Entonces nosotros realmente existimos porque entendemos que somos llamados por Dios para esa gente en específico. No satanizamos otras comunidades de fe porque entendemos que la iglesia obviamente tiene diferentes matices. Y entendemos que hay personas que disfrutan otros espacios y otros estilos de música y otras. Finalmente eso no es importante. La liturgia es conexión, no es el programa. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y el pastor es un moderador, es un conector, no un rey, no el cacique. dominator. Exactamente. Entonces, eso es lo que queremos. Entonces, queremos recuperar ese concepto que estaba innato dentro de la iglesia, de hacer conexión, de que se amen unos a otros. Y es algo que puedo decir, y obviamente diciéndolo, que no es nuestra obra, sino totalmente la obra de Dios, de que cuando tú llegas al círculo, es muy probable que te sientas como que has estado ahí toda tu vida, porque todo el mundo está con la intención de recibirte, de que te sientas en familia, no satanizarte y esperar que Dios sea quien haga la obra Increíble. En tu vida. Entonces, somos esa congregación alcanzando todo tipo de personas en un espacio seguro. Yo lo llamo así. Excelente, Fausto. Muchas gracias por compartir. Isaac, ¿querías agregar algo? Es una pregunta más. ¿Cómo hicieron para que todas las personas que están ahí en esa congregación adaptaran esa metodología? ¿Y te gustaría pues venir a Costa Rica también para aplicar eso acá? Buena pregunta. Necesitamos gente. Estoy seguro que en Costa Rica debe haber congregaciones como el Círculo, pero por eso te lo dije. El Señor
el Señor se ha encargado de hacer que todos los que estemos ahí tengamos el mismo ADN. Ahora, algo sumamente importante es que cuando estás caminando junto a un grupo de personas, es bueno decirle desde el principio, especialmente nosotros en Latinoamérica, que venimos de un trasfondo mágico religioso. No sé en Costa Rica, pero aquí hay mucha santería conectada está el rito de los palos, que está conectado con sincretismo, con el catolicismo, o la gente se siente nominalmente católico, a pesar de que el protestantismo está creciendo, aunque los protestantes no protestan nada. Sí, es bueno decirles cuáles son las expectativas, en qué tú te estás montando, en dónde te estás subiendo y hacia dónde nos dirigimos. Eso es importante. Y cuando el lugar a donde te diriges es bíblico, la gente dice sí o no. En el caso de personas de otras iglesias que se unen al círculo, algo que nosotros usualmente tratamos de hacer es decirle lo que hay y lo que puede suceder. Lamentablemente ahora, por ejemplo, por el espacio que tenemos, no podemos hacer ese tipo de cosas, pero fácilmente en un culto tú llegas y lo que hay es comida, o te puedes parar a tomar un café y volver a tu asiento tranquilamente. Podemos voltear el asunto de... No hay un programa sagrado en ese sentido. No tenemos que cantar 5 canciones, predicar tal cosa. La gente interrumpe el sermón para dar una opinión o para hacer una pregunta. Hay gente que se siente irritado con eso, y en ese caso, si te sientes muy irritado, quizá algunos se sientan ofendidos de nuestros oyentes el día de hoy, pero les invitamos a ir a otro espacio. Hay muchas otras congregaciones. Es un poquito fuerte, pero de vez en cuando hay que hacer eso para poder recuperar lo bíblico y mantenerlo. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, porque me fui en una, el Señor es que ha hecho eso. Excelente, muchas gracias, Fausto. También recordando que siempre nosotros tratamos de hacer participar al público, entonces si hay personas que nos están escuchando que quieren hacer preguntas, al final, los últimos 15 minutos, seguramente vamos a estar leyendo un poquito del Facebook y tal vez él puede ayudarnos a responder una de las preguntas. Luigi tiene algo y después Felo tiene algo, y ya vamos a entrar un poquito más con el libro que Luigi nos puede hablar un poquito también. Dale, Luigi. Claro, rápidamente, Fausto dice Abel García desde Perú. Saludos para los dos, Fausto y Luigi. Abel García de la blogosfera. Abel. Y saludo a Caro también. Y también pueden compartir el link, que los que están viéndolo también, si les interesa, eso también nos ayuda a todos, gracias a Dios. Felo, dale. Hola. Fausto, Hola. Yo tengo una pregunta para ti. Cuéntanos qué te llevó a escribir este libro y por qué Maldito Mundo. ¿Qué pasó en tu vida durante esta época? Realmente, Maldito Mundo fue una frase que yo acuñé cuando yo veía como la frustración que llevaba mucha gente de todas las edades, la presión que causaba el vivir por los estándares del mundo. La comparación. Estamos hablando de una época donde la presión de las redes sociales era mínima. Creo que ahora hubiese sido un poquito más impactante el yo poder haber observado eso, porque las redes sociales lo magnifican. Entonces, yo veía a una señora que estaba frustrada porque, a pesar de que ella tenía todo lo que necesitaba, no era como fulanito que fue al colegio con ella, o muchachos que le estaba yendo súper bien, pero se sentían deprimidos porque no llegaban a un número 1, siempre como comparándose, pero también veía las injusticias dentro y fuera de la iglesia. Y yo empecé a acuñar esta frase mucho antes de empezar a concebir lo del libro, de maldito mundo. ¡Wow! Maldito mundo. Entonces, cada vez que yo veía un caso de presión, de la presión del mundo sobre alguien, yo decía, maldito mundo.
Entonces empecé a escribir ideas desconectadas sobre el asunto y cada una de esas ideas me llevaba siempre al maldito mundo. Y ahí empecé con armar el libro. Pero algo que me movió bastante fue el hecho de que casi siempre nos quejamos mucho, pero no tenemos una propuesta a nuestras quejas. Y lo vemos por todas partes, o sea, Facebook, Twitter, la blogósfera, que todavía existe, podcast. Generalmente cuando hablan del fallido rol de la iglesia, carecen de propuestas. Gracias a Dios no todo el mundo, pero en muchos casos sí, hay mucha gente como que protestando o quejándose de la iglesia o del cristianismo, pero no tiene ninguna propuesta. Entonces quería llevar a Maldito Mundo a un punto diferente, y algo que me impactó, lo que más me ha impactado en mi vida de las escrituras, es el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Así que decidí que haría una propuesta junto con mi protesta, y el libro es eso, propuesta, protesta. La propuesta basada en el Sermón del Monte, y así nació Maldito Mundo. Perfecto. Pelo, ¿querías agregar algo? ¿Estás... No, está bien. Eso, Más bien, muchísimas gracias, Fausto, por responder esa pregunta. Siempre. Que de hecho es demasiado loco que 9 años después del libro estemos hablando todavía de Maldito Mundo. Es como, oh. Sí, Luigi nos empezó a compartir el libro un poquito desde que nos hemos estado Fausto, hay libros que tienen efecto retardado, brother. Tal vez era muy pronto para su época, pero ahorita creo que va a tener mucha más relevancia cada día más. Como lo dices, de las redes sociales, que se exacerba el concepto de maldito mundo y la apariencia, y que no tengo lo que tiene el otro y así. Ahora, Fausto, tú tienes una profesión, ¿verdad? Una profesión aparte del pastorado y de lo que has hecho. ¿O tenías? No sé cómo. Yo me eduqué como licenciado en publicidad. Entonces trabajaba como ilustrador, diseñador gráfico. Ahora soy filólogo, entonces nadie sabe lo que es eso. Mi esposa siempre se burla de mí, dice, filólogo, nadie sabe. Y yo digo, bueno, si es Lewis y Tolkien eran filólogos, así que pero básicamente lo que hago es también ministerio. Entonces con mi profesión trabajo y ayudo a traductores, entonces eso es lo que hago aparte de ser pastor, y lo veo también como pastoral. Tú estudiaste un poquito de la lengua aramea, ¿verdad? Un poquito de lo que es la cultura. Hebreo, griego. Ajá. Muy bueno. Ugarítico. Eso. Ahora, queríamos ingresar ya al libro. Uno de los capítulos, el capítulo con el que tú inicias, creo, se llama Cristianismo sin Cristo. Ahora, eso a mí me parece muy curioso. ¿Cómo es posible, verdad? Que haya un cristianismo sin Cristo, pero ¿nos podrías plantear esta idea, como explicar un poquito, tal vez si alguien tal vez nunca lo ha visto, o alguien que sería nuevo con la idea, o que tal vez siente que hay algo que no puede explicar, que tal vez sea lo que tú has tal vez comentado en el libro? ¿Nos podrías ayudar? Sí, yo creo que hoy en día se percibe un poquito más que cuando el libro salió hace 8 o 9 años. Nosotros vivimos en una época donde la gente quiere seguir disfrutando de las cosas sin su esencia. Y es algo que yo explico dentro del libro. De hecho, hoy fue la primera vez que salimos en 68 días con los niños. Y había una valla con un producto que decía sin algo. Y mi hijo Benjamín, de 9 años, decía, ¿qué sentido tiene comer eso sin lo que hace eso? Y pasa así, o sea, tenemos café sin cafeína, tenemos carne sin grasa, tenemos té sin teína, y también tenemos cristianismo sin Cristo. Entonces el cristianismo sin Cristo es un cristianismo sin esencia, es un cristianismo que te llama a compromiso con una organización, pero no compromiso con la obediencia al Señor.
Es un cristianismo que te ofrece solo gracia, pero no te lleva al punto donde tú tienes que entender que hay regeneración y santificación. Entonces, creo que fue Wallis que dijo hace ya 30, 40 años, sorprendente que las cosas continúan igual, que él decía que nosotros llamamos mucha gente a unirse a un programa, pero poca gente a unirse a la obediencia a Dios. Entonces, este cristianismo sin Cristo es un cristianismo que yo puedo customizar y que yo puedo, en cierto modo, preparar a mi manera y que se ajuste a mí. Por eso, una de las frases que yo más desecho como creyente es, acepta al Señor como tu salvador personal. ¿Qué es eso? Yo creo que el Señor trabaja con la individualidad de cada persona, pero tu salvador personal, como ya la frase hace daño, es mío. Y la gente empieza a decir cosas como, bueno, es que Dios trata así con mi vida. Y así es que me funciona a mí. Yo no tengo que ver si a ti te funciona de esa manera. Entonces, hay frasecitas y hay cosas que nosotros hemos agregado que van haciendo ese daño. Y tú tienes dentro de una comunidad de fe 30 cabezas pensando teológicamente diferente. Y eso hace mucho daño. Entonces, creo que tenemos que tener un llamado a volver a la esencia, a Cristo. Probablemente eso vacíe en nuestras iglesias. Pero por lo menos las personas que estén ahí van a estar llenas y no vacías de Cristo. Sí, mejor Entonces, unos eso respondió tu pregunta. Claro, claro. Mejor unos pocos que muchos también. Que al final de cuentas es lo que es muy difícil de aceptar, pero a veces es la realidad. Así es. Isaac, querías seguir tú, ¿verdad? Sí, hay creo que va en la misma línea, hay un argumento de Fausto que me gusta mucho acerca de las falsas ideas del progreso. Entonces quería ver si podías comentarnos un poco acerca de eso y bajo tu perspectiva o criterio, ¿cuál sería pues las ideas verdaderas, las ideales? Esto es un concepto un poco ecológico, un poco loco ahí. Pero yo vivo en República Dominicana, que es un país considerado como subdesarrollado. Mientras yo pensaba en este asunto del maldito mundo, y de hecho, la media del dominicano, su sueño es salir del país a países desarrollados, donde no pasan las cosas que pasan aquí. Todas esas ideas son impuestas desde afuera. Y nosotros, ¿quién define que nosotros estamos subdesarrollados? ¿En relación a qué nosotros estamos menos desarrollados que otros? Eso no significa que nosotros debamos de conformarnos al no desarrollo de ciertas cosas dentro del país, pero la falsa idea de desarrollo en países como el nuestro destruyen la agricultura, por ejemplo, porque la gente que vive de la agricultura entiende que es un estilo de vida inferior. Los agricultores son subdesarrollados. O quienes producen carne, o quienes hacen otras cuestiones agrícolas. Ese tipo de profesiones que son consideradas oficios, que me acuerda mucho a Galeano, que decía, no recuerdo cuál es el tema de esa poesía, pero es como que no hacen arte sino artesanía. Y viene impuesta desde el tiempo del colonialismo. Los indígenas no hacen arte, sino que lo de ellos es artesanía. Arte es Botticelli, es Rafael, sí. Es Leonardo. Un clasismo cultural. Exactamente. Entonces, esa idea te lo venden al punto que un indígena, y yo trabajo con personas de pueblos originarios de Latinoamérica, un indígena muchas veces no piensa que puede producir arte. Gracias a Dios, muchos están saliendo de ahí. Y viene de esas falsas ideas de progreso. Arte es ir a la Escuela de Bellas Artes, educarte, cumplir con este programa, agotarlo,
muchos de los artistas famosos ni siquiera han ido a Bellas Artes, pero nacieron en un país desarrollado. Entonces, desde fuera se nos impone estas falsas ideas de progreso para que nos mantengamos mirando hacia afuera y no nos desarrollemos. Porque estamos atrás. Siempre vamos a estar bajo el desarrollo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Nuestra agricultura es aplastada. Dependemos de la agricultura de ellos, donde sí hay agricultores. Y gente que entienden eso y familias que viven de eso como una profesión. Ironía. Recibimos sus productos de ganadería, donde ser ganadero es bastante lucrativo, pero aquí nadie quiere ser ganadero porque en un país desarrollado eso no sucede. ¿Y de dónde tiene la carne un país desarrollado? Entonces siempre terminamos mirando hacia afuera, trabajando para exportar nuestras mentes más brillantes a otros países, pero también quienes pueden hacer que el país siga subiendo, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, la gente del campo. Nos pasa aquí, o sea, Nueva York tiene 3.5 millones de dominicanos, si no me equivoco, entre 1.5 y 3 millones de dominicanos. La mitad de esa gente fueron del campo que salieron, todavía hablan como campesinos en español. Entonces, nada contra los campesinos, lo que le estoy tratando de decir es una migración importante de gente que podía contribuir, pero salió bajo estas ideas de progreso. Admito que es un enunciado fuerte, pero es la realidad. Es necesario, sí. Creo que Luigi tiene una pregunta. Ahora, mencionando lo de los campesinos, también hay muchas veces nuestros líderes o los que consideramos líderes, les han fallado también muchas veces a los mismos, los mismos campesinos a salir adelante o a motivarlos a seguir adelante de alguna manera u otra. Luigi. Fausto, sí, cuando tú hablabas acerca de las falsas ideas de progreso y mencionabas esa idea que me captó la atención demasiado de que arte es Botticelli, no lo que hace un campesino. A veces también se puede transponer eso al ministerio, como que lo que viene del norte o lo que viene de Europa o lo que viene de este lado es lo bueno. Lo que ustedes hacen es aprender y usar las técnicas que se hacen en Estados Unidos de evangelismo y demás. ¿Crees que los ministros o las personas que sirven en la iglesia se ven expuestas a ese tipo de influencia, a ese tipo de trauma tan duro que viene con este concepto? Oh, por supuesto. Y de hecho, hace mucho daño, porque también personas que pastorean congregaciones pequeñas sienten que son un fracaso ministerial. Pero hay espacios donde nunca una congregación va a pasar de 50 personas, y de hecho llegar a 25 personas es como que Un logro. loquísimo. ¿Por qué? Por el contexto. Puede ser el contexto, puede ser educacional, pero también el contexto puede ser social, o puede ser dentro de un punto donde hay pocas personas. Hemos venido a esta idea de que progreso en el cristianismo es números. Y lamentablemente, y yo le doy gracias a Dios que desde muy joven en el ministerio pude ver desde dentro muchas congregaciones gigantes. Y con toda la bendición y todas las cosas que pude aprender desde adentro, una de las cosas que aprendí fue: yo no quiero pastorear una iglesia así. Yo nunca voy a pensar de mí como un pastor de una mega iglesia. No lo satanizo, pero se pierde la comunidad, se pierde personas que pueden ejercitar sus dones también. Se ven relegados a estar sentados, y así sucesivamente. Tiene que mantenerse el profesionalismo, porque obviamente mantener un monstruo de 30,000 personas requiere recursos, y eso va hacia afuera. Quienes lo ven desde afuera, esa es su meta, y eso trae muchísima frustración. Pero no solamente trae frustración a nosotros, los países donde o a quienes vemos desde afuera, estamos viendo una crisis emocional y mental, de salud mental, en pastores de iglesias, congregaciones
grandes, porque si tu corazón, si tu llamado es a ser pastor, muy pocas personas pueden manejar al mismo tiempo, pastorear a las personas, estar con ellas, preparar un sermón, y ser también el gerente de 500 personas, 500 empleados. Entonces, eso es algo que nosotros no estamos viendo. Entonces, tú estás manejando una congregación, pero al mismo tiempo estás manejando 500, 300, 100 personas y presupuesto de millones de millones de dólares. Son familias. Imagínate un pastor de 500 empleados en esta situación de COVID. Fácilmente 200 familias ahí. Es una presión extra. Yo no digo que sea lograble, pero yo no creo que todo el mundo esté llamado a eso. ¿Y qué pasa? Las personas con un corazón pastoral que no tienen esa capacidad gerencial o administrativa y a quienes se le ha impuesto la expectativa de esto, sucumben emocionalmente. Porque no tienen tiempo ni siquiera para su relación con Dios y su vida espiritual. No hay forma de parar. Y tenemos que parar. Y yo creo que en los próximos años vamos a ver una decadencia de eso. No soy el único que lo digo. Sí. Ojo. No, sí, y ahí también es donde se pierde de vista a Cristo. Está tan grande el monstruo que no se puede andar como Cristo. Se tiene que andar como otra cosa, como el mundo, como estabas diciendo, con las presiones que van. Luigi, ¿querías agregar algo o seguimos con Felo? Felo, gracias, Fausto. Felo, mi amigo. Genial. Fausto, otra pregunta. En el capítulo en paréntesis das dos conceptos muy interesantes. Hablando de ellos, hablas de la neoinquisición y de la basura espiritual y que es posevangélico. Yo creo la neoinquisición la Inquisición era una institución religiosa desde la época medieval hacia el Renacimiento en ese punto, y que obviamente creció durante la Reforma para perseguir a quienes estaban de cierto modo contaminando la iglesia. Y los perseguían, torturaban, encarcelaban y condenaban a muerte. Mucha gente que son héroes en la fe ahora mismo sufrieron el martirio, es como Tyndale, Juan Hus, creo que en Checoslovaquia, Casiodoro de Reina tradujo nuestra famosa Biblia Reina, que luego fue revisada por Valera y llamamos Reina Valera, tradujo brincando de un país a otro para que no fuese apresado. Gente de la misma Iglesia Católica sufrieron esto. Fray Luis de León, por traducir al castellano desde el hebreo, Cantar de los Cantares, Job, Salmos. Era un pecado tú hacer ese tipo de cosas porque en cierto modo revelaba ciertas fallas dentro de la iglesia. Tú empoderabas a la gente demasiado al exponerlo a la palabra. Pasa lo mismo el día de hoy. Y lamentablemente las voces que protestan contra el status quo cristiano son ridiculizadas, no publicadas o martirizadas virtualmente. O también puede pasar lo contrario. Si tú eres una voz profética, te publican, te llevan a la fama y te matan. Porque llega un punto en donde tú no puedes ya ser coherente. Los espacios donde tú te encuentras, no puedes, y lo digo sin ningún tipo de temor, tú ves voces de protesta dentro de la iglesia que pudiesen ser coherentes, pero 2 años después están en enlaces. Todo contra enlace, lo siento. Entonces, no coincide el estoy criticando este tipo o estoy siendo una voz profética contra este tipo de opresión que lamentablemente explosa los recursos de la gente bajo un falso
proclamación del evangelio, pero estoy ahí con ellos. Entonces, eso no es coherente para absolutamente nada. Y es parte de la neoinquisición, ¿cómo lo digo? Es lo que tú heredas al ser una voz en cierto modo profética. Gracias a Dios, hay personas que dicen gracias, pero no, gracias. Pero muchos sucumben. Y tú dices, wow, ¿qué pasa? Yo tengo una lista de oración de personas que transformaron muchas cosas dentro del cristianismo. Y abrieron muchas puertas para nosotros que éramos adolescentes, niños en esa época y que ahora somos jóvenes adultos, pero se volvieron locos. Porque no hay forma de manejar tanta tensión. Gente, o sea, los músicos famosos no cristianos no pueden con la fama. Imagínate una persona tratando de ser coherente, queriendo ser pequeño mientras otro lo engrandece. Nosotros no hemos sido creados para eso, no hemos sido creados para recibir gloria, hemos sido creados para dar gloria a Dios. Y la neoinquisición hace esto, te eleva con muy buenas intenciones, pero hay todo un negocio detrás de esto y después te suelta, te destruye. Y de ahí acuño el asunto de post-evangélico, porque muchas de las cosas que se proyectan del evangelicalismo, no dicho de una forma despectiva, son negativas. Y lo que la gente conoce y con lo que la gente nos conecta es con quienes te prometen prosperidad, es con quienes dicen cualquier tipo de locura antibíblica o que andan detrás de escándalos. Yo antes pedía disculpas por ese tipo de cosas. Decía, perdónanos porque mira, tú tienes que entender que esto y que sé cuánto. Yo ahora entiendo que esas personas no nos representan, no son. Entonces, el post-evangélico es el que está después de esto. No puedo disculparme por una persona que yo entiendo no representa los ideales bíblicos ni representa el cristianismo y vende un cristianismo sin esencia. Entonces, no me disculpo por ellos, entonces no soy parte de eso. Soy post. Muchas gracias. Pero creo que quiere decir algo. Pero quiero agregar algo, Fausto. Me llamó mucho la atención sobre la Inquisición, la Neoinquisición. Dices que hay personas que tienen poder, y yo me he puesto a pensar estos últimos días atrás, y de hecho lo he compartido con los muchachos. Hay muchas personas que son seguidores de hombres, pero esas personas adquieren como un poder. ¿Qué piensas tú de eso, Fausto? ¿Qué te puedo decir? A mí me gustaría que se dieran cuenta. Y no están ciegos, las palabras, las escrituras están ahí. Tú puedes leer la Biblia y darte cuenta de muchas cosas. Y el problema de todo esto es la idolatría. Es la idolatría, pero también a nosotros se nos ha vendido, y leía esto, estoy releyendo El costo del discipulado de Bonhoeffer. Y una de las cosas con las que él empieza es el asunto del doble estándar. Desde el monasticismo se nos ha vendido que hay un grupo de cristianos que están a otro nivel. Son los Jedi, los Super Saiyajin, y estamos nosotros los simples mortales. Y que eso está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Los simples mortales observamos a los Super Saiyajin y vivimos en una especie de platonismo espiritual a través de ellos lo que quisiéramos ser. Así que simplemente nos sentamos y observamos. Eso tiene que acabar. Todos tenemos que estar al estándar de Cristo. Pero ese estándar requiere obediencia. Y es el punto de pero no necesariamente grandeza mundial.
que es la esperanza que Exactamente. tenemos todos. Más bien, él quiere que, como tú expresas en el libro, también habla de morir a nosotros mismos. Y esa es un poquito la idea que nosotros queremos dar, o que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es mejor que haya muchos líderes pequeñitos que uno grande. Y hasta el mismo Jesús, él en realidad, cuando él murió y Dios le dio el poder y autoridad, en lugar de quedarse para recibir toda la gloria, Ujú, se va. Se exactamente. va y nos deja ahí a unos apóstoles pequeñitos. Yo creo que Luigi tiene la palabra, pero perdón, ¿querías decir algo más, Fausto? No, no, tranquilo. No, pero igual, ¿querías terminar tu idea o la No, 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 la terminé. Yo creo que ese es el punto. Es más fácil pretender que no tengo que obedecer nada y vivir a través de lo que otro me diga, que someterme, negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y, y seguirle. Eso no es fácil, pero es nuestro llamado. Luigi? Claro. Ahí mencionaba que lo que tú mencionas, Fausto, se asemeja a la idea, os fijo bien en la idea de gracia barata de Bonhoeffer, de un libro. Ujú. Entonces ahí lo comentaron. Fausto, te voy a hacer la última pregunta, si no me equivoco, porque vamos a ir ahorita a los comentarios de la gente y las preguntas de las personas. En un capítulo, Fausto habla en Maldito Mundo de subvertir. ¿Qué es esa palabra, subvertir? Y nos podrías explicar por qué es importante. Y hay una tercera pregunta, pero te la voy a hacer después de que nos expliques un poco qué es subvertir y por qué es importante. Subvertir es ir contra corriente y accionar contra corriente. Entonces son dos cosas muy diferentes. Yo puedo ser un roca izquierda e ir en contra de todo de todo lo que sea, pero no accionar como un roca izquierda. Entonces, subvertir en cierto modo requiere consistencia, que creo que es algo que nos hace falta, pero ese es otro tema. Entonces, subvertir es ir en contracorriente, pero como ejemplo, haciendo acciones que transformen. Lo que pasó con la reforma fue eso. Martín Lutero decidió subvertir. Lo que pasó con la reforma espiritual dentro de la reforma fueron gente que decidieron subvertir. Oye, esto no es solamente una cuestión académica y teológica. Necesitamos la obra del Espíritu sobre nuestras vidas. Sin el Espíritu no morimos. Eso es subversión. Y el que subvierte, en cierto modo, es perseguido. Es mal interpretado. Y por eso, dentro del mismo libro, una de las cosas que yo aconsejo es hacer un voto de anonimato. Es hacer un voto con el deseo de no ser famoso y de no ser conocido. De modo que tú puedas subvertir tranquilo, porque muy pocas personas subvirtieron desde las masas, para no decir ninguna. No sé quién fue que dijo hace tiempo, ojalá lo recuerde antes de que terminemos, las estampidas no cambian nada, solo traen daño. Entonces la subversión siempre viene desde los márgenes, de personas que observan y ven y dicen, esto no está bien, y empiezan con grupos pequeños a hacer cambios que con el tiempo van magnificándose. Entonces, subversión obviamente se vuelve grande, pero es muy diferente a un cáncer, a un tumor, a una cuestión que explota. Es un proceso un poco más lento y requiere un grupo de personas con la misma mente en otra dirección. Ahora mismo necesitamos gente que subvierta en vez de criticar tanto, quizás que plante congregaciones subversivas. Esto no es fácil, porque a nosotros, por ejemplo, se nos criticó pila de años. Nosotros tenemos gente que ni nos habla, que no decidieron no seguir caminando con nosotros, y cuando digo nosotros, con un grupo de personas que decidió caminar en una dirección en el círculo, simplemente porque nuestra idea eran un poco raras.
Eso en cierto modo, no todo el mundo tiene esa capacidad de, y no estoy diciendo que necesariamente la tenga, sufrí muchísimo en medio del proceso, pero llega siempre un tiempo en donde tú tienes que decidir, o tú caminas con la corriente o tú sigues caminando contra la corriente. Pero les recuerdo que los únicos peces que nadan con la corriente son los que están muertos. Entonces, subvertir es ir contra corriente, accionar y obviamente invitar a otros a caminar en esa dirección. Espero que eso haya respondido tu pregunta, pues. Claro, y viene el último punto de esta pregunta. Tú escribiste en el libro, voy a leer textualmente, revolver las aguas para que se vea que están sucias y no limpias como aparentan, tocar en la llaga, revolver el liderazgo que es copiado de sistemas corruptos y pasar a un liderazgo que sirve en vez de ser servido. Basado en esto, yo te pregunto, ¿qué papel juega el perdón de Cristo en ser subversivos? Nosotros planteamos esta pregunta porque ser subversivo parece que no tiene, es tan fuerte que quien se mete enfrente, lo siento, palmeamos espaldas, pero tenemos que seguir. Pero ¿qué papel juega el perdón de Cristo en ser subversivos? ¿Qué tendríamos que perdonar o qué tendríamos que ceder o qué la gente nos tendría que perdonar a nosotros por ser subversivos? Eso es una muy buena pregunta, Luigi. Cuando tú eres subversivo, si tú no personificas en ti mismo la gracia y el perdón, te vuelves una persona rencorosa y violenta, que es muy diferente a la revolución que Cristo está planteando. La revolución de Cristo es de servicio, la revolución de Cristo es de perdón, la revolución de Cristo es de gracia, incluyendo a quienes no son graciosos con nosotros. Y eso va incluso en pasajes que parece sugerir algo diferente. Hace ya casi una hora estaba con un grupo de matrimonios del círculo y hablábamos de Mateo capítulo 18, del verso 15 al verso 17, que habla sobre el proceso de reconciliación si un hermano peca contra ti. Lo primero es que confróntalo en privado, luego llama a 2 personas, luego convoca a la iglesia. Si no acepta, tenlo por pagano y por cobrador de impuestos publicano. Mucha gente toma esto como, tú ves, yo sabía, tengo que tenerlo por desgraciado porque eso es lo que es. Pero ni siquiera ahí es el punto al que Cristo está llamando. ¿Qué hacía Jesús con los publicanos y con los paganos? Comía con ellos, los invitaba a caminar con él. Entonces, tener una persona por pagano y por cobrador de impuestos publicano es, cool, ahora te trato no como un creyente maduro, sino como alguien que necesita mi asistencia para crecer en el Señor. Entonces, aún ahí, esa persona necesita tu gracia y necesita tu perdón. Si tú no tienes gracia y perdón en medio del proceso, porque se pierden amigos, se pierden colaboradores cercanos, te señalan constantemente. Nosotros, mi esposa y yo y otro grupo tuvimos que ponernos por delante de la crítica. Tenía un amigo pastor que siempre nos llamaba, Fausto, tú sabes lo que están diciendo de ti. Hasta que yo le dije, loco, no me llames más. O sea, yo no quiero escuchar nada más. Si tú no abrazas el perdón, te transformas en una persona amarga, dura y llena de ira. Entonces, en esa dirección necesitas abrazar el perdón. Es el papel del perdón en la subversión. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Luigi, ¿quién tiene los comentarios? Luigi, vamos a ver unas preguntas para no dejar Tenemos personas. Dios nos ha dado la gracia de tener algunas personas con nosotros. Varias. Te voy a hacer una pregunta que pusieron aquí. Francisco Bolaños pregunta, ¿cómo ayudarías a alguien a volver a esa esencia que hablas dentro de la visión del círculo? Eso fue lo que puso. Ok. Es muy general la pregunta, pero yo creo que en esencia nosotros tenemos que volver al sentido del discipulado como iglesia. Y cuando digo como iglesia es nosotros como los que seguimos a Cristo. Estamos tan comprometidos con los programas y entendemos que los programas funcionan tanto que nos hemos olvidado del uno al uno, de ese impacto De las personas. que hace lo
Lo personal, que espero que este tiempo COVID ayude a que nosotros recobremos el sentido en ese respecto. Entonces entiendo que la forma de hacerlo volver el discipulado. El discipulado no necesita que esa persona acepte todo desde el principio. Los discípulos fueron llamados a seguir a Cristo en un discipulado sin ellos saber dónde Jesús los llevaría, pero decidieron seguirle. Entonces, muchas veces el impedimento más grande del discipulado es que entendemos que el evangelismo va primero. Muchas veces el discipulado y el evangelismo van mano a mano. Y las personas son discipuladas antes de integrarse a una comunidad de fe formal. Entonces, creo Francisco, que el discipulado es esencial en esa parte, y el comprometerse a caminar uno a uno con esa persona, demostrándole uno mismo que es posible emular a Cristo, que es otra cosa a la que nosotros tenemos que volver sin vergüenza, al concepto de imitación que tanto se insiste en las Escrituras. Gracias, Fausto. ¿Tienes otras preguntas, Luigi? Sí, chicos, por si pueden buscar otras. Sí, dice Lindsay Wise: estoy de acuerdo con el concepto del cristianismo sin Cristo en este maldito mundo. ¿Cómo retas tu comunidad a vivir vidas obedientes a Cristo? Con discipulado. Ese es el punto. Yo creo que nosotros tenemos que primero comprometernos con eso y ser coherentes. Creo que la coherencia cuesta mucho, principalmente cuando toda una comunidad de fe está expuesta no solamente a lo que recibe dentro de la organización de esa comunidad de fe, pequeña o grande, sino también lo que ve en redes sociales, en YouTube, los libros que consume, las prédicas que escucha. Entonces uno tiene que en cierto modo ir caminando con la gente para que vaya entendiendo qué ideas pueden ser peligrosas para su cristianismo. Antes yo pensaba que algunas cosas no hacían daño, pero yo he visto el daño que causan malas teologías. Y lo que hago es que simplemente soy muy vocal, y somos de hecho muy vocales con respecto a teologías que hacen daño. Esto no hacia afuera del círculo necesariamente, primariamente hacia adentro del círculo. Yo entiendo que un pastor debe convertirse en la voz profética principalmente hacia adentro, y no necesariamente constantemente hacia afuera, al menos que usted sea llamado a ser una voz profética. Entonces ahí tiene que decidir entre ser voz profética y ser pastor, porque muchas veces esa voz profética afecta a la comunidad de fe. Entonces un pastor comprometido con esa voz profética hacia adentro ayuda a esa comunidad en esa creación de vínculos, a que dentro del discipulado maneje esos conceptos y los viva. Es un proceso, obviamente, y no debemos esperar que haya cambios desde el principio, y por eso debemos ser pacientes, y otra vez gracia y perdón. Y tal vez algo para agregar con el discipulado. Muchas veces en las iglesias lo entendemos como un estudio bíblico, o como solamente como un currículum o algo así, y no entendemos que también lleva como un desarrollo de vida, que tú estabas diciendo, que es uno a uno. No solamente como un crecimiento intelectual o espiritual, abstracto, sino también muchas veces también es un desarrollo. Como decías tú, muchas veces esperamos que hacer el evangelismo, ¿verdad? Que la persona primero tiene que aceptar a Cristo para después ser discipulada, y muchas veces la persona necesita ser desarrollada, no siquiera necesariamente espiritualmente, sino como humano, como persona, amada. Claro, en el círculo nosotros tenemos grupos de discipulados, y cuando tú entras al círculo nosotros te explicamos. Estos grupos se estudia la Biblia, pero el punto no es profundizar, porque venimos con ese concepto de que vaciar información te va a transformar. Lo cual es, o sea, puede tener pila de información y está muy oscuro por dentro. Entonces nosotros le aclaramos, esto no vengas a
a estos espacios deseando profundizar en las escrituras. Vamos a ir profundo muchas veces, pero el punto de esto es cosas de las escrituras que vamos a aplicar a nuestros vidas. Y es el punto, siempre llegar a lo práctico y cómo lo estamos viviendo y cómo lo vamos a procesar y cómo lo vamos a vivir. Que es lo que tú dices, Josué, que muchas veces está esa cuestión del currículum agotado y que cumplimos con esa parte. Que es parte de estudiar, que también significa estudiar, maestro, pero es aplicarlo, como tú dices, aprenderlo, caminarlo, que Pablo lo decía, tú decías el otro día, que Pablo dice que él quiere experimentar este poder que como en su vida, ya sea que lo veamos o no lo veamos, pero él decía, él anhelaba experimentar este poder también. Amigos, ¿algo más en el Facebook? Una pregunta de Abel García. Dice, hola Fausto, tras años en el círculo, ¿qué tal es tu relación con la iglesia convencional hoy? ¿Hay relación o no hay? Abel, gracias por la pregunta. It's complicated, como dicen. Mira, algo muy, muy bonito que ha pasado durante los últimos años, yo diría que los últimos 2 años y medio, es que nosotros hemos visto cómo poco a poco se empieza a, ¿qué te digo? Se empieza a respetar ese espacio donde se reúne la iglesia que llamamos el círculo. Entonces, durante los últimos años ha habido una buena apertura y buena conexión con gran parte de la iglesia. En otro sentido, sí tenemos constantemente un gran grupo dentro del cristianismo dominicano que es constantemente crítico sobre el círculo. Y usualmente lo que primero nosotros recibimos cuando alguien llega y me conoce o conoce a otras personas del círculo, es que empieza a preguntar porque dicen que el círculo es una cuestión extraña y no necesariamente una sana expresión de la iglesia. Entonces, ¿qué te digo? Hemos avanzado, Abel, desde totalmente rechazados a parcialmente aceptados. Lo que sí es triste es el hecho de no poder tener una conexión con gran parte de nuestros hermanos en la fe, simplemente porque no coincidimos en ideas litúrgicas. Ni siquiera son cuestiones teológicas, es lo que hacemos cuando nos reunimos, que no es nada loco, es simplemente, ¿qué le digo? Este ambiente seguro, esta interrupción del sermón para hablar, no hay irreverencia, pero sí hay informalidad. Entonces eso sí molesta. Y no te niego que en ocasiones me entristece el hecho de que no puedo conectarme con personas porque ven mal el aspecto programático, aunque podemos estar de acuerdo teológicamente. Y en cierto modo eso me entristece porque me gustaría tener más conexión con hermanos en la fe. Muchachos, ¿querían agregar algo? Luigi, ¿tienes más preguntas? Sí, solo no podemos irnos sin dejar de hacer esta pregunta que hizo Lindsay Wise. Dice, ¿cómo podemos estar orando por la comunidad de fe en la República Dominicana, en el círculo y tu vida? ¿Qué ves que Dios esté haciendo allí? Creo que Lindsay habla en qué podemos orar por ustedes, Fausto, para que siga fortaleciéndose su ministerio. Sí, ¿y qué está haciendo Dios en el círculo? ¿Qué parece que está haciendo? Sí, nosotros queremos, y bueno, hemos sido atrasados por toda esta cuestión de la virtualidad, pero algo que nosotros queremos es plantar otras comunidades como el círculo. Intencionalmente. Nosotros entendemos que hemos sido llamados a eso. Ojo, no entiendo que somos, o sea, no nos veo como la única expresión o la verdadera expresión, sino como un espacio donde gente puede ser alcanzada, discipulada y madurar en su fe. Y en ese sentido entiendo que, por lo menos iniciando aquí en República Dominicana, necesitamos otros espacios como el círculo. Si pueden orar por
por eso, y creo que nosotros, el Círculo y otras comunidades de fe, tenemos una obligación COVID y post-COVID, con Claro. lo emocional, pero también con nuestros recursos. Yo creo que las ofrendas y los diezmos o cualquier otro sistema que se usen dentro de las comunidades de fe no existen para sostener el sistema o la institución solamente, sino para impactar y poder cubrir las necesidades de otros. Una de las cosas que yo siempre digo es, si tenemos $1,000 para comprar un piano, tenemos $1,000 para dar comida a un orfanato o para suplir, construirle la casa a alguien. Entonces no tenemos a veces una excusa. Así que el Señor nos dé sabiduría, COVID y post-COVID, para poder ayudar. Eso es lo que pediría Lindsay y todos los que pueden orar por nosotros. Gracias. Josué, no sé si por cuestión de tiempo, porque ya se nos va acabando, no sé, no, hay más preguntas, pero creo que se nos acabó el tiempo. Bueno, tenemos una hora, no sé si tienes unos minutos más, Fausto, para dar unas preguntas más, o si no, nosotros podemos seguir hablando un poquito más entre nosotros. Creo que yo puedo estar 5 minutos más y luego tengo que retirarme, así que podemos contestar quizás 2 preguntas más. Y después de eso, nosotros podemos quedarnos hablando unos minutos más, Luigi, dar los anuncios y cualquier cosa que tengamos que agregar. ¿Te parece? Perfecto. Dice Alexander López, si no me equivoco. Fausto, ¿cuál es tu opinión general del Ministerio Juvenil en República Dominicana? ¿Y qué sugieres para que podamos crecer hacia el discipulado? Ay, Alexander, ¿por qué tú me haces la pregunta? ¿Qué te digo? Yo no puedo darte una opinión general sobre el Ministerio Juvenil en República Dominicana porque no conozco todo el espectro pero sí te puedo decir de lo que conozco por el contacto que tengo, ya sea como predicador o como asesor o como amigo y alguien que ve desde fuera. Creo que el Ministerio Juvenil en República Dominicana le falta el aspecto de sensibilidad hacia los no creyentes. Creo que le falta esa parte y está descontextualizado. Y requeriríamos, y obviamente te lo digo desde solamente lo que conozco, no puedo dar una opinión general, desde lo que conozco, entiendo que necesitamos sensibilizarnos un poquito más hacia los no creyentes y hacia los jóvenes que están en esa transición hay mucha gente que dice que gastamos muy poco dinero en el Ministerio de Niños. Yo creo que es al revés, gastamos mucho dinero en el Ministerio de Niños y lo arruinamos cuando son jóvenes. Entonces, creo que también falta un apoyo de los pastores hacia los ministros jóvenes. Y por eso quizás suceden este tipo de cosas. Es lo que yo pudiese decir, honestamente. Luigi, algunos muchachos, Isaac o Felo, querían decir algo o un comentario antes de que se nos vaya para darle las oportunidades también que estuvieron ahí, que han estado aquí con nosotros. Isaac o Felo. ¿No? ¿No? Sí, Isaac, dale. Agradecerle a Fausto porque estuvo con nosotros en este tiempo y me gusta porque básicamente nosotros hemos comentado en vivos anteriores sobre temas relacionados a todo lo que hemos conversado y por ejemplo, personalmente con el tema del COVID, a algunos se nos había acabado el cristianismo, estábamos muy apegados a ese cristianismo o ser cristianos tradicionales, lo que se nos había enseñado y creo que esto nos sirvió para poder darnos cuenta, vernos en el espejo y darnos cuenta de la realidad que en verdad estábamos viviendo.
Entonces, me gusta todo lo que habíamos comentado. Espero que no solo a nosotros nos haya sido de mucha ayuda, sino también a todas las personas que estuvieron ahí escuchándonos y que podamos seguirlo trabajando en todo nuestro diario vivir. Gracias, Fausto. Gracias a ustedes, Isaac. Dale, Felo. Fau- Ok, no, más bien, Fausto, más bien muchísimas gracias por compartir con nosotros y acudir a nuestro llamado. Y la verdad, fue muy interesante, algo que, bueno, todo lo que hablamos y lo que compartiste con nosotros fue muy sabio y muy sincero, muy de tu punto de vista, y creo que fue increíble. Y algo que me llamó mucho la atención fue que hay muchas personas que sirven a un compromiso, a una organización, pero muy pocos están sirviendo a la razón original por la cual Jesús vino a morir por nosotros, y a la razón de Dios. Fue algo que tal vez caló un poco en mí, aparte de las otras, pero me llamó mucho la atención, porque sé que tal vez hay personas que están sirviendo a una organización y no realmente a Dios como se debe. Ese era Gracias. como mi punto. Gracias, Felo. De Gracias, mi Fausto. parte, yo nada más agradecerte, Fausto. Impactaste mi vida con ese libro, con todo lo que escribes, como lo de no elegir a tus amigos. A mí me impactó siempre eso y trato de no elegir a mis amigos, sino que pueda tener amistad con personas así, que Dios me pone. Gracias. Dice José que por eso era amigo de él. No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, siempre abierto, sorprendido de que Maldito Mundo siga siendo leído y siga causando impacto. Viene una reedición por ahí, así que ¿Cómo se puede conseguir? bueno, ahora mismo solamente a través del blog, o que te escriban y podemos enviar el PDF, porque siempre la intención de Maldito Mundo fue distribuirlo gratuitamente. Así que es la parte, que llegue la idea. Perfecto. Déjame orar por ti y te vas, y nosotros nos quedamos unos minutos más. Muchas gracias, Padre, por Fausto, por su corazón, por sus ideas. Yo te pido que tú nos sigas enseñando a través de él y de otras personas, y que crezcan más discípulos, que crezcan en amor, en corazón y también en conocimiento, que es necesario en este mundo en que estamos ahorita, que está tan lleno de información. Glorifícate, toca nuestros corazones y enséñanos a volverte a ver a ti y a conocerte a través de una variedad de personas que tú has elegido y que estás usando, y que nosotros también podemos ser parte. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Chao, muchachos. gracias. Disfruta. Dios les Gracias. bendiga mucho. Gracias, Fausto. Gracias a Bendiciones. ustedes. Amén. Gracias, Fausto. Muchas gracias. Muchachos, ¿hay algo más en el Facebook por ahí? ¿O ya lo leímos casi todo? ¿Algún anuncio? Voy a leer, bueno, hay comentarios, no sé si Isaac los quiere leer. Los que no son preguntas, sino como comentarios. Estoy buscándolos por acá, están descargándose. Voy a leer uno. A ver, puso Ana Yancy Ávila. Cierto lo del cristianismo sin Cristo. Lastimosamente la iglesia a veces se olvida de lo que es importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Liliana Reyes puso, creo que Dios ve la calidad y no la cantidad. Gracias, hermano Fausto, excelente tema. Puso Digna Núñez. Gracias, Digna, por seguirnos y ver. Francisco agradeció, ¿verdad? Porque Fausto le contestó. Y le pusieron ahí, it's complicated, the truth, fit Ravi Zacarías. You should check that album. Seguro Fausto, seguro decía, bro, eso lo dice Ravi Zacarías, pero no, Fausto demasiado bueno, todo lo que dijo. ¿Qué piensan? ¿Qué comentarios tienen, muchachos? ¿Hay algo que les llamó la atención? También, recuerda, podemos hablar un poquito de los anuncios de los grupos que tenemos durante la semana, un poquito, y de seguir retándolos. Si quieren compartir su fe, recuerden que aquí estamos para ayudarlos, ya sea a través de las redes sociales o de un video, o también simplemente de conectarnos, simplemente conectarse con nosotros y ver cómo podemos crecer como discípulos. Pongan José comentarios. Luis, antes, Perdón.
Dale, Fer. Dale, No, Rob, para que te la idea. Sí, pongan comentarios de qué les pareció la charla con Fausto. Cualquier feedback que nos dan pie a que saber si quieren que hablemos más de este libro o si quieren que invitemos a alguien más. Si ustedes conocen a alguien que ustedes dicen vale la pena que esta persona hable en estos en vivo y que podamos empezar a hacer una red de personas, como dice Fausto, no solo llenarnos de conocimiento, sino de llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo. Si tienen una persona así, pónganla en los comentarios o mándenos un inbox, un mensaje diciéndonos tal persona es un contacto, me gustaría que lo invitaran, por ejemplo. Eso era. Sí, eso era un punto que yo también quería tocar, y otro punto que quiero tocar. Esta semana no tenemos estrenos de videos. Esta noche, a petición, Luisito, perdóname, tardó mucho, pero hoy sale el video de Luis Navarrete desde Comunidad de Carrillo, a la par de la playa. Hoy sale. También quiero aprovechar este espacio, gracias Luigi y Luis, por compartir. Sé que hay personas valientes como Vivi, también Isaac, Josué, mi persona, Pedro. el de Pedro. La verdad son personas que se han estado sumando, y a las personas que nos están viendo, tenemos 21 personas conectadas en este momento. Ha bajado un poquito, pero son los que tienen que estar y los que me van a escuchar. Por favor, si quieren mandar un video, si quieren escribirnos a través de Messenger, ya sea en Anclados, en la página de Anclados o en cada uno de nuestros perfiles personales, son bienvenidos. Queremos ayudarte, queremos que tú también puedas testificar si estás pasando un proceso, si quieres darle la gloria a Dios por algo y agradecerle. Este es un momento, esta es una página donde queremos llevar bendición, queremos llevar una palabra, una cápsula de vida a personas que lo necesitan. Tu testimonio puede ser de provecho para otra persona que tal vez está pasando por tu mismo proceso. La verdad, no tengas miedo, sal del anonimato, sal de esa rutina y sal de la feita que estás y rompe ese hielo, porque realmente Dios quiere usarte y realmente va a ser de bendición para personas así. Si tienes esa necesidad o quieres compartir algo, Anclados es para esto. Esto no es de nosotros cuatro, es para que todos realmente den lo que tengan que dar y lo que quieran compartir. Sí, es, Pedro. Muchas gracias. Bueno, muchachos, querían hablar un poquito de los grupos de la semana, quería invitarlos a hablar un poquito de eso. Bueno, yo quería hablar sobre Conectados en Amor de momento, ¿verdad? Hemos cambiado los horarios, estamos de lunes, miércoles y jueves, horario de 7 de la noche. Estamos conectados por medio de Zoom, siempre compartimos los enlaces. Antes, cosas que no habíamos hecho, vamos a estar compartiendo el enlace, la invitación en la página de Anclados y en mi caso en la página personal. No sé, Luigi, si me va a apoyar por ese lado. Yo lo voy a hacer así, Sí, gracias, claro. mi hermano. Gracias, mi hermano. Voy a estar posteando antes, una hora antes, 2 horas antes, la invitación con el enlace para que entren a las 7 puntos los que se quieren agregar. Hemos cambiado horario. Yo por lo general martes estoy con mi congregación haciendo un en vivo, entonces esos martes lo abandono. Miércoles, jueves estamos con todo, y viernes cancelamos Zoom porque estamos haciendo este canal de Anclados que ha sido de mucha bendición y hemos tenido, ¿cómo se le puede decir? Presencia de personas que les ha gustado. Entonces seguimos acá porque es una manera también de compartir, porque nosotros somos aprendices. Tal vez un día podamos invitar a Jerry Murillo, ¿verdad? De hecho se me ocurrió hace un momento invitar a Gerard Murillo, pero ya es que quiero invitar a alguien que les voy a hablar ahora en privado para no soltar ahí, pero sí quiero La invitar sorpresa. a alguien realmente. Bien. Recuerden la idea también de un Anclado, de un live del viernes de chicas que nos mencionó Josué. Sí, sí, de todo. Si Es después cierto. mamás, aprendiendo a ser Lindsay mamás. y Hexiva. Y Ayana. Buena es así, que se venga un live de chicas, sería excelente. Pongan ahí, mujeres que nos están viendo, qué les parecería la idea de un Facebook Live de chicas. Si se termina la transmisión, escriban en la página de Mi Ancla qué les parecería la idea. Luigi o Isaac, ¿querían agregar algo antes de irnos? Ya creo que ya estamos
llegando, pero muchas gracias por compartir y sigan orando por nosotros también y en lo que podamos ayudar, ahí aprendiendo juntos y como estamos, esto siendo iglesia, que cuando se reúne la gente y tienen la misma ruta, el mismo norte, ahí Dios está con nosotros y eso es lo importante. Muchas gracias por todo y nos vemos otra vez. A veces quisiera quedarme calladito, tranquilito, Y nos despedimos con música. sin abrir el piquito. Pase lo que pase, no ¿Les me pareció preocupe, ofensivo y escandaloso? que no digan, "Ah, que viene el cristianito". Deje que ofenda. Que todo está bonito y no alarmarme Bueno. ante lo corrupto e Buenas noches, gracias. ante el sistema de este mundo. Vamos a terminar el